Hola, buenos días. El día de hoy estamos presentando un conversatorio en relación a la Convención sobre los Derechos del Niño que se llevaron a cabo en 1946 a 2006. El día de hoy tenemos como invitadas a Elizabeth Pérez Maldonado. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola, hola a todas. Un gusto. Gracias, Eli. El gusto es nuestro también. Y también tenemos a Jessica Pérez. Hola, hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. De nada. Bueno, pues el día de hoy vamos a dar una introducción breve de cómo fue que se llevaron a cabo estos derechos de los niños tomados en cuenta pues en esta convención. Para iniciar voy a compartir un documento para darle la palabra a Elizabeth. En lo que se va compartiendo la pantalla, pues otra vez muchas gracias por la invitación. Sean bienvenidas a esta charla y pues es una breve explicación sobre esta convención y ojalá que les guste y que puedan comentarnos a través de sus comentarios algunas situaciones. ¿Va que va? Ok, aquí pues ya estamos viendo la presentación, como ya mencionó, es un conversatorio. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero pues antes de abordar en general todo esto hay que saber qué es, ¿no? Bueno, pues la Convención es una ley internacional donde se estipularon los derechos de la infancia. Esta ley fue elaborada por más de 10 años. ¿Se imaginan elaborar una ley por más de 10 años? Tomando en cuenta todo lo que engloba la infancia y el bienestar de ellos. Fue aprobada hasta noviembre de 1989 y hoy en día sigue vigente. Dentro de esta convención hubo representantes de sociedades políticas, sociales, religiosas y culturales, es decir, de diferentes países, claramente. La que sigue, por favor. Bueno, ¿en qué consiste? Pues son 54 artículos donde reconoce que los niños, aquí cabe destacar que los niños son considerados aquellos seres humanos quienes son menores de 18 años y son individuos con el derecho de un pleno desarrollo físico, mental y social. Recordemos que estos tres términos también son usados para definir la salud. Ahora, los estados firmantes están obligados a cumplir con dicha ley. Todos aquellos que asistieron a la convención, participaron y firmaron de acuerdo, tienen que estar obligados ante un aspecto legal, ante el aspecto del Estado, a cumplirlo. Además de que los derechos no tienen que tomar en cuenta la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la posición o estabilidad económica, el nacimiento o cualquier otra condición. Esto también forma parte de un artículo que se encuentra dentro de este apartado, el número 1, y es el artículo 2. Aquí también es importante recalcar que se pone a los niños siempre como el centro y el punto más importante, tanto para su familia, como son sus padres, o para el Estado y sus otras organizaciones. Aquí pueden englobarse empresas o algunos otros factores importantes. Esto se menciona en el artículo número 3. El niño tiene derecho también a una identidad y a la libertad de expresión, y dentro de esto también se involucran a los medios de comunicación como mediadores. ¿Para qué? Pues para crear contenido apto, para que ellos busquen su bienestar y recreatividad o entretenimiento. Esto pues también lo podemos ver ahora con los medios tecnológicos como lo son los videojuegos o algunos canales de televisión también. Muchas gracias, Eli. Y bueno, para continuar en este programa, tenemos algunos videos que decidimos elegir selectivamente para abrir la conversación. Enseguida proyecto el primer video en relación a, bueno, lo que ya nos mencionaba Eli, que es la generalidad en esta convención acerca de los derechos de los niños.
y también, bueno, rescatar un poco lo de los medios de comunicación, ¿no? Cómo es que pueden ayudar o pueden perjudicar a un niño, ¿no? Por ejemplo, a continuación vamos a ver la noticia que fue aproximadamente hace 2 años o 1, donde pues sucedió en Monterrey. Este niño traía un arma en su mochila, que posteriormente con mi compañera Jessie, la otra invitada, va a comentar un poco sobre un protocolo que viene también dentro de esta convención. José, hoy sabemos que esta tragedia pudo haber sido evitada. El pasado mes de octubre, las autoridades escolares del Colegio Cervantes habían implementado el operativo Mochila Segura, pero los padres de familia se opusieron a que las pertenencias de sus hijos fueran revisadas. Hoy sabemos que el causante de esta tragedia, el niño José Ángel Ramos, traía 2 armas escondidas en su mochila. Desesperación y pánico fue lo que se vivió hoy en el Colegio Cervantes, una de las escuelas de mayor prestigio de Torreón, Coahuila. Padres de familia buscaban a sus hijos tras enterarse de la balacera desatada por José Ángel Ramos, un alumno de 6º grado y solo 11 años, quien mató a su maestra, María Asaf Medina, y después se quitó la vida. Nuestro profesor que estaba ahí nos dijo... Se asomó y nos dijo que nos agacháramos. El agresor hirió a otros 5 alumnos y un profesor. De acuerdo a las autoridades, cuando el estudiante llegó al salón de clases, lo primero que dijo a sus compañeros fue: hoy es el día. En aproximadamente 15 minutos no regresa el niño del baño, la maestra va a buscarlo y ahí se encuentra con que el niño sale con 2 armas, disparando. En el baño, el agresor se quitó el uniforme del colegio y se puso una playera similar a la que vestía uno de los atacantes de la masacre de la escuela Columbine en Colorado, ocurrida en 1999. Además, según las autoridades, traía 2 armas, una calibre 22 y otra calibre 40 de uso exclusivo del ejército. ¿De dónde las sacó? Su entorno familiar. El gobernador dijo que el menor de edad pudo haber sido influenciado por el videojuego Natural Selection para realizar este tiroteo. En Torreón, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo. Incendios cada vez más voraces que se propagan por todo el país. El fuego ya ha cobrado la vida de 17 personas, 500 millones de animales y ha destruido 1.400 casas. Muchas gracias por proyectar el video. Y ahí, como menciona, puede ser que haya sido causa por los videojuegos o puede que no, puede que haya sido simplemente por algo que surgió en su contexto familiar, ¿no? Y aquí es donde entra todo esto tan importante de los derechos que tienen los niños dentro de su propia familia en primera instancia. Desde gracias a el núcleo familiar, cómo podemos apoyar pues para que no se den este tipo de situaciones, ¿no? Aquí cabe mucho la reflexión tanto de los maestros, de los propios niños, como comentaba Eli, desde la situación familiar, que no sabemos qué es lo que el niño traía desde casa. ¿Hay alguna otra referencia como que se dio hace casi 20 años, ¿no? En Columbine, y que no sabemos si fue alguna situación que tomó en común como ejemplo o bien, como dicen, ¿no? Las experiencias desde casa y desde la escuela. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue cómo los medios están a la orden, ¿no? O sea, fueron los primeros en llegar. Y ahorita algo que vemos hoy en día, ¿no? O sea, es la difusión que tienen en los medios, en las redes sociales, ¿no? Ahorita, cuanto más tienen un celular que pueden captar esta información y de inmediato subirla a las redes, ¿no? En esta situación implican a menores de edad. Me pareció escuchar que eran un alumno en particular de 5º año y pues no sé ustedes, ¿no? ¿Cómo vivieron esa experiencia en aquella ocasión? Lo primero que se vio fue en redes sociales, ¿no? La información llegó, yo creo que inmediata a Facebook en primer lugar, y de ahí, bueno, se empezó a difundir y como siempre
comienzan las especulaciones, ¿no? Por los ciudadanos, y pues los medios a lo mejor comenzaron a atacar. En los medios a lo mejor hay ciertas restricciones donde, como en el video se veía, ¿no? Que cubrían el rostro de los pequeños o lo colocaban en alguna posición para que no fuera revelada su identidad. Sin embargo, pues ya tenemos un nombre, ¿no? Ahí de un niño, tenemos el nombre de la escuela y queda tachado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después con las personas que están implicadas en estos casos? No sé qué opinan al respecto ustedes de esta situación. Bueno, yo de inmediato me voy también hacia los derechos de la maestra, ¿no? Porque pues también qué es lo que sucedía dentro del aula o qué es lo que llevó a lo mejor al niño, ¿no? A hacer esto. Entonces, pues antes que proteger, digo, al fin y al cabo pues sigue siendo un niño, pero pues también hay que conocer qué traía, ¿no? Y qué es, como dices tú, qué es lo que pasó realmente después, ¿no? ¿Qué es lo que se procedió con el niño, con la maestra, qué pasó, cómo es que pues llevaron a cabo todo ese duelo como escuela, ¿no? Toda esta gestión también debe de ser importante, ¿no? Los otros niños, o sea, me pongo a pensar cómo es que reaccionaron ellos, cómo es que se llevó a cabo después a lo mejor una terapia, algo para ellos, porque pues también debió de ser pues muy impactante, ¿no? Tanto para el niño, para la maestra que sufrió pues del accidente, para su familia y para los otros niños dentro del aula y dentro de la escuela. Así es, Eli, creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Como bien lo decías, desde un antes, un durante y un después, no solo desde el niño, desde la maestra, desde la escuela, desde los alumnos, desde todo. Entonces sí es muy, muy importante tener en cuenta esto, y mencionas aquí los derechos, sí, no solo del niño, sino también de la maestra, perdón. ¿Qué es lo que va a pasar después con ella, con su situación, teniendo en cuenta que también tenía familia? Y bueno, pues para terminar con los comentarios a este video, ¿ustedes qué habrían hecho estando en una situación similar? Vamos, que hubieran sido quizás alguna compañera maestra de quien lamentablemente perdió la vida. ¿Qué habrían hecho con sus alumnos y ante una situación con un alumno como tomando en cuenta pues los derechos del niño? Creo que sí la pones difícil, compañera. Sí, es algo muy difícil, teniendo en cuenta, no que fuera mi situación, pero estando dentro en la escuela, en un horario en el que todos los niños están con diferentes actividades, y de repente escuchas esta noticia, pues sí es algo que realmente impacta, ¿no? Y creo que a veces, por mucho que algunos tengan conocimientos o ciertas capacitaciones, creo que en ese momento a veces no sabes cómo. Uy, un planteamiento bastante complicado, ¿no? Pero pues realmente yo creo que sería una necesidad de terapia emocional completa, tanto para docentes, el director, como para los alumnos. Previamente, respecto a lo que preguntaste con un niño así, pues yo creo que aquí es la importancia de conocer el contexto, ¿no? De cómo es que el niño traía a lo mejor acceso a las armas o traía algo, como que ahí empiezas tú a indagar primero. O quizá también, no sé, si se me ocurre que a lo mejor la familia está implicada en algunas cosas, no sé, ilegales, y quizá la maestra sabía o se dio cuenta, no sé, como que tengo muchas hipótesis respecto al tema, y es por eso que también quiero trabajar con los niños y a lo mejor didáctica, ¿no? De que escribieran una carta y cosas así con algo que le hubieran gustado decirle. Igual los maestros, ¿no? Yo creo que se quedaron con muchas cosas, el impacto, pero principalmente pues los niños, los docentes. Muchas gracias, Eli. No dejando a un lado este tema, vamos a dar prioridad con un apartado que viene en este documento, que es acerca del protocolo facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, ¿no? Vamos aquí ya, vamos centrándonos un poco más en los niños que son prácticamente obligados a ejercer en alguna actividad como esta. Le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Jessica Pérez y a continuación presento su documento. Te cedo la palabra, Jessica. Gracias. Bien, como lo mencionábamos, íbamos a la segunda parte, en la cual este mismo documento nos habla también del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, esto relativo a la participación de niños en conflictos armados. ¿Te puedes pasar, por favor? Bien, pues para empezar tenemos que tener en cuenta que los derechos de los niños pues requieren una protección especial, eso es muy importante. Para ello pues nos dice que es necesario pues seguir mejorando la situación de nuestros niños sin ninguna distinción. Así mismo pues procurando que estos se desarrollen y pues sean educados en condiciones de paz y seguridad principalmente, ¿no? Aquí debemos de tener en cuenta que en las situaciones de conflicto armado, como bien les decía, los niños se llegan a convertir en un blanco, así como en los ataques directos, pues con bienes protegidos por el derecho internacional, como bien lo mencionábamos al principio. En estos, pues son incluidos lugares donde suele haber una considerable presencia infantil, como puede ser en el caso de escuelas y hospitales, ¿no? En este caso del niño que mencionamos fue en una escuela, pero aquí el problema es que pues no sabíamos de dónde parte esto, ¿no? ¿Le puedes pasar, por favor? Este protocolo, pues lo que nos sugiere es que para lograr la plena protección de los niños, pues durante ciertos conflictos armados, sea indispensable que pues se den condiciones de paz y seguridad, como bien lo hemos estado mencionando. Estas basadas en un pleno respeto y propósitos principios de una carta que se observan los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos. Aquí recordemos que en el artículo 1 nos menciona sobre los derechos del niño, ¿no? Nos precisa que pues para que estos efectos de la convención se puedan entender, tenemos que tener algo muy en cuenta. Todo niño menor de 18 años se le considera niño, salvo que pues en virtud de que la ley sea aplicable en algunos casos, pues estos hayan alcanzado antes la mayoría de edad. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones te solicitan a niños entre 15 y 18 años, pero para esto se basan en ciertas características que los niños puedan ser, que los niños logren esa capacidad para que los puedan reclutar. O sea, imagínense qué impacto, ¿no? Una minoría de edad sin conocimiento alguno. Entonces, ¿qué es lo que genera aquí también, no? Como podemos ver en la imagen a este niño que le calculan unos 12 años y en qué condiciones se encuentra, pero, o sea, ante la situación en la que estamos, el niño, ¿cómo lo vemos con esa tranquilidad? Siguiente, por favor. Esta parte me gustaría leérselas porque se me hizo de las más importantes. Alentado la participación de las comunidades y en particular de los niños y de las víctimas infantiles en la difusión de programas de información y de educación sobre la aplicación, el protocolo ha convenido en lo siguiente. Esto se basa en 13 artículos. Yo aquí les puse los 3 principales que se me hicieron de gran importancia. En el primero nos habla de los estados partes. Ellos adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus Fuerzas Armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades. En el segundo nos habla que velarán porque no se reclute obligatoriamente en sus Fuerzas Armadas, igualmente a los niños menores de 18 años, ¿no? En el tercero nos dice que elevarán la edad mínima para el reclutamiento voluntario de personas en sus Fuerzas Armadas Nacionales por encima de la fijada en el párrafo 3 del artículo 38, que de esto vamos a hablar más adelante con un pequeño video. Teniendo en cuenta los principios formulados en dicho artículo y reconociendo que en virtud de esa convención, los menores de 18 años tienen derecho a una protección especial, lo cual vamos a ver con el siguiente video que nos va a ayudar la compañera Monse, por favor. Todos los gobiernos que adhieren a la Convención sobre los Derechos de los Niños deben respetar ciertas garantías en caso de verse involucrados en una guerra y además preocuparse de la recuperación y reintegración social de los niños. Ponga atención a un nuevo capítulo de Nuestros Derechos. El Poder Judicial de Chile presenta Nuestros Derechos.
Hoy veremos los artículos 38 y 39. Artículo 38. El derecho a la protección de los conflictos armados. En caso que exista una guerra, nuestro país debe protegernos y respetar al mismo tiempo el derecho internacional de los derechos humanos. Si tenemos menos de 15 años de edad, nuestro país debe evitar que participemos en un combate de forma directa y tampoco podemos ser reclutados en el ejército. Si tenemos entre 15 y 18 años, nuestro país puede incluirnos en las Fuerzas Armadas, pero primero debe seleccionar a los más grandes. Artículo 39. El derecho a la recuperación y la reinserción laboral. Si hemos sido víctimas de descuido, explotación, tortura o cualquier otra forma de maltrato, los gobiernos deben ayudarnos en nuestra recuperación y retorno a nuestra vida normal. Estos fueron los artículos 38 y 39. Nos vemos en el próximo capítulo de Nuestros Derechos. Así es, como bien nos menciona el video. Aquí por otra parte cabe mencionar que pues cada estado debe adherirse a este protocolo, como pues en una declaración en la que se pueda vincular y que se establezca la edad mínima, ¿no? En la que nos decían en este caso era que podría ser desde los 15 años y pues en la que permita que el reclutamiento sea voluntario en sus Fuerzas Armadas. Por otra parte se debe ofrecer una descripción de las salvaguardias que hayan adaptado para asegurarse pues de que no se realice ese reclutamiento por la fuerza o una coacción, ¿no? Aquí los estados partes deben permitir que el reclutamiento voluntario, el reclutamiento informado de los padres o de quienes tengan la custodia legal de los menores. Aspectos importantes es que esos menores estén plenamente informados de los deberes que supone ese servicio militar que estarían realizando. Y por último, que presenten pruebas fiables de su edad antes de ser capacitados en este servicio. ¿Cómo ven, chicas? ¿Sabes a mí qué me recordó este tema? No sé si han visto la película de Jojo Rabbit. Me recordó un poquito, a lo mejor, pues obviamente es otro contexto, pero me recuerda esto, ¿no? De cómo es que pues ponían a los niños, ¿no? A estar en la guerra. Y pues es fundamental, ¿no? Ver también cómo es que estos derechos se adaptan de acuerdo a cada país, ¿no? O sea, cada estado puede pues adaptarlos, pero como firmaron, pues tienen que hacer que se cumplan, ¿no? Fíjate que yo igual tomo como relación con tu comentario, porque yo en la primera película en la que pensé fue en la de Voces Inocentes. No sé si recuerdan, ahí en este país, pues ahí sí eran muy chicos, ¿no? Los niños que veíamos en la película, y así, ¿no? Como de repente, pues como lo que parecieran los militares, eran los que iban a reclutar a los niños de las mismas escuelas, ¿no? Como que ya sabían los niños así como de, pues ya vienen, ahorita pues así como lo dice en el artículo, ¿no? O sea, quienes eran a lo mejor entre 15 y 18, pero se veían más grandes o quizás más capaces de ya portar un arma y de enfrentarse en combate, pues eran los que reclutaban, ¿no? Aunque los niños no quisieran, pero ya como que tenían esa idea en su contexto. Y la misma gente, si recordaran en la película, pues era la que de repente decía el pueblo, no, pues es que no, ya no queremos estar en guerra, si era así como de deja a nuestros niños en paz, ¿no? Incluso pues las mujeres casi al final de la película, ¿no? Se veían con los niños más pequeños cómo los iban jalando, ¿no? O trataban de llevárselos de mandarlos a otros países, pues con tal de que ya no fueran reclutados, ¿no? De esta manera tan violenta, podemos decirlo. Ahora, a mí igual me deja pensando mucho, ¿no? Como en nuestro país en particular, como hay estados en donde pues ni siquiera la propia, podríamos decir que la
propia protección que manda el gobierno es la que tiene la autoridad, sino el pueblo, ¿no? Ellos son los que dicen aquí quién entra, quién no entra, quién pasa, quién no. Y pues ahí también se ven niños. Y yo recuerdo algún caso en Guerrero, donde había niños que ellos voluntariamente decían, no, yo voy a defender mis tierras, ¿no? O sea, aquí yo voy, no sé, a lo mejor con familia, mis papás, tíos, hermanos, o sea, iban todos. Ahí no era así como de que pues si quieres, si no, o si te obligaban, o sea, como que ya, precisamente como así es su contexto, como ellos ya están habituados a eso, como que ellos así defendían sus tierras, ¿no? Entonces me quedo pensando un poco en cómo intervienen en este modo los derechos, ¿no? ¿Qué pasa ahí con estos niños? Así es, muy, muy acertados sus puntos de vista. Y como lo decías, en este caso, en la película que nos mencionas, en este caso nos manejan la edad que de 15 hasta 18 y eso dependiendo de sus condiciones. En este caso, lo que nos habla la película ahí no, si bien recuerdan era a partir de los 12 años. Y como decían, o sea, no llegaban y te decían, como aquí el protocolo que nos maneja, que te deben de decir ciertas características o debes de informarle a las personas de las que estás a cargo, ¿no? Aquí llegaban y aparecía una parte en la que simplemente llegaban a las escuelas y vámonos, ¿no? O sea, no era con tu permiso ni nada. Sí, está muy, muy difícil esta parte. Y más si no conocemos estos derechos, pues peor tantito. Claro, yo creo que ahí, pues donde se sigue viendo mucho esto son en esos, en estas partes de provincia, ¿no? Yo creo que es donde aún está muy marcados estos sucesos y yo creo que, híjoles, está difícil como poner en marcha alguno de los proyectos, ¿no? Porque sí de repente sacan algunas buenas propuestas, pero híjoles, como que cambiar las cosas de la noche a la mañana, sí está muy difícil. Sí, totalmente de acuerdo, es muy, muy complicado que sea a lo mejor un cambio tan rápido, ¿no? Pero pues yo creo que poco a poco, incluso, bueno, quiero recalcar también que existe otro artículo, hablando de aquí ya el 38 y el 39, el anterior, que sería el 37, donde se supone que los estados también tienen que velar porque ningún niño sufra de explotación o sea sometido a lo mejor a algún tipo de tortura o pues maltrato o algo que sea denigrante para ellos, ¿no? Entonces me hace pensar en esto y un poquito como para introducir ya al tema que sigue, ¿no? Al siguiente protocolo que viene dentro de esta convención, dentro de este documento y del que nos vas a hablar tú, Monse. El siguiente apartado es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero esto ahora va relativo pues a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Es un tema que yo creo que es del interés de todos ahorita porque tenemos situaciones que creo que están siendo, pues no sé, como muy sonadas, ¿no? Hoy en día estamos viendo más casos, ¿no? Yo creo que están siendo muy sonados. Y bueno, pues ¿de qué habla este protocolo? Pues es a fin de garantizar la protección de los niños contra, pues sí, la prostitución infantil y la utilización de los niños con la pornografía, pero a su vez también habla algo acerca de la explotación que se tiene de ellos, pues precisamente, ¿no? Haciendo uso de quizás de videos o poniéndolos a trabajar en cuestiones de riesgo, ¿no? Esto recordemos que pues se habla a nivel mundial, ¿no? No solamente en nuestro país. Y pues bueno, hablamos de la venta de los niños ya sea en la parte interna de nuestro país o de país a país, ¿no? Le llaman aquí un turismo sexual, pero es prácticamente eso, ¿no? La venta de los niños
E incluso se menciona aquí la cuestión de venta de órganos, ¿no? Pero bueno, ese es parte de uno de los artículos que aquí mencionan. Pero pues bueno, a grandes rasgos es esto. ¿Cómo lo podemos manejar? ¿En qué otra situación? Este protocolo se manejó, recordemos, que fue cerca del año de 1946 al 2006, ¿no? En este todavía no entraban en vigor algunas de las actualizaciones que tenemos sobre todo los medios, ¿cómo podemos llamarlo?, de difusión masiva, como son las redes sociales, todo lo que se maneja en internet, todas estas herramientas tecnológicas. Aquí todavía no entraba en vigor, pero ya estaba siendo sonado. Actualmente pues ya vemos implementadas más partes en esos artículos, pues no vamos a profundizar mucho en ello, ya que pues estamos basados en el que partió en el 2006, pero pues es esa explotación tanto laboral, pero haciendo referencia en el ámbito de la prostitución y la trata de los niños. Tenemos también aquí, me gustaría leer que es con respecto a lo que les mencionaba, ¿no? Dice: preocupados por la disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil en la internet y otros medios tecnológicos modernos, y recordando una conferencia que se llevó a cabo en Viena en 1999, que fue una conferencia internacional de lucha contra la pornografía infantil en la internet. O sea, fíjense, desde 1999 ya tenía un foco esta situación, ¿no? Ahorita que estamos hablando de que prácticamente han pasado, 22 años, y ahorita está muy, muy fuerte este tema. Está muy fuerte, y tenemos cómo se ven involucrados desde la producción, la distribución, la exportación, la transmisión, la importación y la posesión intencional y propaganda de este tipo de pornografía, ¿no? Si bien ahorita, no sé si escucharon el caso de una youtuber que recientemente, pues está ahorita como en el proceso de juicio, ¿no? Cuestionada, por una demanda que se realizó sobre una chica que en ese entonces tenía 16 años y todavía era menor de edad. Entonces ella a lo mejor fue partícipe en la parte de la reproducción, de la distribución de este material sin querer. Estaba en un medio masivo, ¿no?, que es YouTube, y que estaba al alcance de muchas personas. Después de esto, o sea, bueno, por una fue ella, ¿no? Hay aparte otros implicados, ¿no?, que fueron realmente quienes desde un inicio grabaron este video sin el consentimiento de la chica. Obviamente esto fue algo intencional. La chica no sabía si... La chica, o sea, por completo, ¿no? No estaba enterada de este suceso. Ella misma lo comentaba, ¿no? Si no hubiera sido por el video, yo la verdad es que no me acuerdo de lo que sucedió. A partir de ello, pues decide tomar acciones, que es lo que hablábamos, ¿no?, con la denuncia. Ella en ese momento, les reitero, pues era menor de edad. Ahora es mayor de edad, ¿no? Pero ¿cómo se sigue llevando a cabo este caso? Y bien lo veíamos, ¿no?, que a veces estas situaciones se dan pues porque no está el cuidado de la familia, ¿no? O sea, te pones a pensar qué pasa de ese lado, ¿no? En qué contexto se encuentra, y cómo es que pues lamentablemente, ¿no?, eso lo pone como en un nivel de riesgo mayor. También pues toman en cuenta aquí, por ejemplo, en este protocolo, pues esas situaciones, ¿no?, donde a veces hay pobreza. Ya lo habían mencionado en los artículos generales, Eli lo comentó hace un rato, y pues qué pasa con esa falta de educación,
como les decía, esa falta pues de la familia, ¿no? Donde se encuentra. Otro aspecto pues es la migración, ¿no? ¿Cuántos niños vemos solos de repente tan solo en un tren, ¿no? Es muy notoria esta situación, ¿no? Que tienen que pasar pues de ilegal de un país a otro, y pues no es solo el papá, ¿no? Va cargando con todos sus pequeños, ya sean niños o niñas, ¿no? O sea, no estamos tomando en cuenta en específico alguno de ellos, porque esto involucra parejo, ¿no? Ya lo habían mencionado, no importa el sexo, la ideología, la religión, la entidad, o sea, son varios aspectos, ¿no? Y que se ven involucrados desde prácticamente recién nacidos. Entonces, pues es algo que se menciona mucho, y cómo atacar directamente a erradicar el consumo, ¿no? Porque si no hubiera personas que consuman este tipo de productos, que las personas digan, se sigue comercializando a los propios niños, o sea, el ver que disminuye toda esa tasa, o sea, se erradica el problema, pero es difícil, ¿no? Seguimos insistiendo con que esto es algo global, esto se sigue viendo mucho, y bueno, para no entrar en detalle con estos temas que vamos a ver aquí, quiero compartirles una noticia que fue reciente en nuestro país. Vamos a observarla por el momento. Si quieren ir agregando comentarios acerca de este tema. Para Jessy, Eli, ¿algún comentario al respecto? Así es, creo que es de suma importancia esto que comentas, y como bien lo dices ahorita, con el uso de la tecnología, pues mayor se está viendo esto, ¿no? Anteriormente esto ya viene desde años atrás, y que tal vez muchos no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque no teníamos como que esos medios, ¿no? No era tan vistoso, porque no teníamos por dónde comunicarnos. Antes era a través del periódico y todo ese tipo de cosas, pero ahorita en la actualidad ya es mucho más fácil que nos lleguemos a enterar de este tipo de situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Y sí, lamentablemente es una situación muy, muy difícil en la que nos encontramos, pero como dices, pues parte mucho desde el vínculo familiar, y pues también por otra parte las autoridades, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que están haciendo al respecto, no? Así es. Eli, ¿algún comentario que quieras agregar? Sí, nada más complementar lo que ya mencionó mi compañera Jessy, de suma importancia este tema. Además, como tú mencionas también, Monse, es bastante sonado ahorita, ¿no? Ya es más común que te des cuenta, pero también es más común que denuncies, o sea, es como recibes más apoyo a través de la red. ¿Cómo es que a lo mejor no es, bueno, quién sabe, realmente no conocemos en qué situaciones estén, ¿no? De prostitución, tal vez no sea, pero sí hablamos de explotación, ¿no? De niños que realmente son muy pequeños para estar trabajando, que también menciona de manera general pues convenio, y pues que también es importante, ¿no? Tomarlo en cuenta, y cómo es que nuestro sigue viendo, ¿no? Cómo es que no se ha erradicado del todo, cómo es que seguimos viendo a niños en nuestra esquina de la casa vendiendo, ¿no? Entonces, pues nada más complementarlo con eso, y desde suma importancia seguir tratando estos temas, ¿no? Claro, Eli, y bien tú lo dices, ¿no? O sea, a veces, no sé, como que el foco de atención que hemos tenido, a lo mejor ahorita lo estamos notando desde, no sé, a lo mejor el hogar, y quizás en la situación de calle, ¿no? Porque muchas veces, pues los mismos padres son los que envían a sus hijos a trabajar en esto, ¿no? Antes se mencionaba mucho cuando eran otras personas quienes, pues, no sé, cuando secuestran a los niños, por ejemplo, que eran ellos quienes
los ponían bajo estas condiciones, pero ahora son los mismos padres de familia, ¿no?, quienes llevan a cabo todos estos tipos de trabajos con ellos, de explotación, vaya, con los menores, que a lo mejor desde un niño que pida monedas en las avenidas hasta pues la trata como tal de ellos. Y bueno, vamos a reproducir este último video y ya para dar la conclusión al final de este, si les parece bien. Y pues dejo corriendo el video. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto tener conmigo a Manuel Gil, Antón, a Alexandra Zapata. Hoy vamos a hablar de un reporte publicado por una organización que se dedica a acompañar a niños, a adolescentes, desde lo legal y desde otros lados, y que presentaron un reporte acompañados de académicos de un caso horroroso. Yo escribía hoy que esto es el horror, ¿no? De un caso bastante bien investigado, presentado ante algunas autoridades, de abuso y explotación sexual a niños muy pequeños, desde preescolar, con casos muy concretos que creo solo es la punta del iceberg de esto que estamos viendo. Manuel Gil es es uno de quienes están ahí presentando este informe, que ha acompañado estos casos desde hace un rato. Alexandra, lo leíste antes de entrar al aire, me decías, qué cosa, qué horror, qué es esto, ¿no? Híjole, Carlos, iba a decir que como mamá de 2 hijos de preescolar, pero ni tengo que decir eso. Como ser humano, leer este reporte es terrible. Tuve que parar, pausar, dificilísimo de digerir, en parte porque frente a tanta violencia en este país, yo digo todo el tiempo que las escuelas son un oasis seguro para los niños. Y cuando hablamos de el regreso a clases presenciales por esta pandemia, también lo decimos en parte para que regresen los niños a tener un espacio saludable, de felicidad en las escuelas con sus maestros. Y de repente este reporte viene a desmoronar todo eso. Y en parte el título del secreto también es conmovedor porque sí lo es un secreto que ni siquiera nos queremos admitir nosotros mismos, que no queremos ver en las escuelas que esto pudiera pasar. Manuel, tú eres un gran defensor de maestros, de las escuelas, y por eso se vuelve tan poderoso que nos cuentes esta historia, porque si queremos seguir hablando de las escuelas como un lugar seguro, como los maestros, como guías y mentores que lo son en su gran mayoría, también tenemos que hablar de estos casos para que nunca vuelvan a suceder. Durante estos 10, 11 años en que me ha dado el privilegio, aunque sea doloroso, la ODI, la Organización para la Defensoría de los Derechos de la Infancia, de acompañar como perito en algunos de los casos, porque lo que está en juego es el valor social de la escuela como el sitio más seguro en una sociedad moderna. Y cuando porque el abuso sexual infantil ocurre en las familias, en la iglesia, en las iglesias, etcétera, ¿no? En los médicos, etcétera. O sea, pero lo que el secreto nos dice es que la ODI, que ha podido acompañar a niños y niñas pequeñitos, imaginen, han tenido, antes de que cambiasen las cosas por el esfuerzo de la ODI, han tenido que carearse 8 veces con su victimario. Chiquitos de 3 años. Y además el Ministerio Público dice, no dijo lo mismo, desestimo la prueba. Perdóneme, señor, ¿no? Juicios que duran 8 años, ¿no? Bueno, la ODI lo que dice es esa barbaridad en el patio, que todos los niños vean cómo introducen en sus cuerpecitos objetos casi satánicos, con máscaras, pero sobre todo grabando y tomando fotos. La ODI llegó a la conclusión de que hay patrones que permiten suponer, con todo el cuidado del debido proceso, que es urgente que la Fiscalía y la SED y todas las instancias revisen si no estamos ante la captura de algunas escuelas por parte, fíjate, así lo dice, por parte de personas que
abusan, personas adultas que abusan en una escuela contra uno o más alumnos, porque tienen mucho cuidado en decir que esas personas que tienen un empleo como intendentes, como supervisores, como maestros, como directoras, están usurpando el papel del magisterio. Decías, Ale, decías antes de entrar al aire, me decías la punta del iceberg, porque eso lo viste muy claro en el reporte, ¿no? La punta del iceberg, como lo explica Manuel, ¿no? Estas son, y les leo un par de cifras, dice, en 13 escuelas se agrede a víctimas en grupo, en 16 escuelas se reportan múltiples adultos presentes durante el abuso, en 17 escuelas se denuncian actos de encubrimiento, en 10 escuelas hay adultos que facilitan el abuso de los niños y niñas. Esto es algo que tendría que ser una discusión abierta, urgente por parte de las autoridades en todos los niveles, y me encantaría ahorita, Manuel, que nos platicaras un poquito de cómo están reaccionando las autoridades, qué están o no haciendo. Como parte de esta tragedia, sabemos que México es uno, y las cifras son complicadas de descifrar, pero sabemos que México es uno de los países productores de pornografía infantil más grandes del planeta. Frente a eso, ¿dónde están los protocolos? ¿Dónde están las supervisiones de escuela? ¿Qué está pasando? Bueno, decidimos pausar este video por fines de tiempo, pero no me gustaría dejar de lado pues comentar algunos aspectos generales del video. Sin más, bueno, también invitarlos a que vean este video y que nos hagan también sus comentarios. Recuerden que los videos se los vamos a dejar en la parte de la descripción, para que ustedes también puedan hacer sus aportaciones. Pero bien, chicas, pues, ¿qué pueden aportar acerca de esto? A mí me pareció bastante interesante, ¿no? Lo que comentaban acerca del apoyo de la ODI. Me gustaría hacer referencia, pues a lo mejor para los que no es de su conocimiento, ¿qué es la ODI? Es la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Bien, ya lo habíamos mencionado anteriormente, que pues se están viendo cada vez más casos, ¿no? Están siendo más bien más sonados, ¿no? Por la difusión en estos medios de comunicación, en estos, pues podemos decir que en las redes sociales. No sé qué nos pueden aportar acerca de esto, chicas. Si quieren, le doy la palabra primero a Eli. Sí, bueno, retomando un poquito lo del magisterio, me gustaría recalcar que, bueno, con esto que sucedió en esta escuela, con esta informe o esta nota que mencionan los 3 comentaristas, pues se sigue desvalorizando el trabajo del maestro, ¿no? Pero también por qué situaciones. O sea, tenemos tanto situaciones negativas como estas, donde se supone que deberían de entrar todos estos derechos humanos, donde se supone que como institución reguladora, que sería la Secretaría de Educación Pública, pues no está haciendo nada, ¿no? O no está actuando de la manera que debería de estar actuando. Entonces aquí entra como que un gran problema desde la administración hasta la función docente, ¿no? O sea, ¿qué tipo de docentes están frente a ese jardín de niños? ¿Qué tipo de niños o qué tipo de papás están ahí y no se han tomado la tarea de darse cuenta qué está pasando, ¿no? Entonces, como que con esto se sigue desvalorizando más de lo que ya está nuestro trabajo, pero pues también hay que darle la importancia que se merece, ¿no? Aquí pues son 3 comentaristas de un medio de comunicación, que regresaba a lo que mencionaba anteriormente, ¿no? ¿Cómo es que tan rápido se puede hacer viral algo y que se haga caso de una manera más rápida, a diferencia de que lo hicieras por tu parte, ¿no? No sé si quieras agregar algo tú, Jessie. Sí, así es de suma importancia esto que nos comentas, y pues no dejaron parte de volvemos a la familia, ¿por qué? Porque también, ¿qué es lo que hizo aquí la familia de esta pequeñita en lo que sucedió? ¿Cómo es que lo siguieron llevando a cabo? Si nada más fue una parte hablada o si en verdad se le dio el debido procedimiento que se debía. Las autoridades educativas, claro que juegan un papel fundamental,
la maestra, qué sucedió después. O sea, no me gustaría que, como dicen, se quedaran con esa parte nada más de ya me enteré de la noticia, ay, qué tragedia, sino qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué parte están haciendo aquí las autoridades educativas? Y como bien nos dices, que lo manejaba la ODI, ¿no? Ellos sí están haciendo su trabajo, pero aquí es un trabajo en colectivo. Todos debemos de poner de nuestra parte para ver a las soluciones y pues no quedarse callado. También tener en cuenta que si estamos presenciando algo, que por muy mínimo que parezca, hacerlo saber a las personas, ¿no? Y hablarnos como padres de familia, hablar con nuestros hijos, hacerle ver la importancia de sus derechos, de que conozcan. Y creo que una parte muy importante también desde nuestro cuerpo, ¿no? No hablar con esas partecitas que, como les llaman, ¿no? Conocer a nuestro cuerpo tal y como es, porque luego a veces se pueden evitar muchas cosas si hablamos uno. Clave, diría que el trabajo hogar, cómo lo llevan a cabo en las escuelas para que precisamente a lo mejor prevenir a los más pequeños, ¿no? A veces tenemos como un tabú de no le puedo mencionar eso, no, ahorita él es muy pequeño, no entiende. Sin embargo, creo que hay formas, de hecho, bueno, también hay Proyecto Cabo para hablar en las instituciones. Pues ojalá que ahorita que haya que entre el nuevo ciclo escolar, pues ver qué va a pasar, ¿no? Porque ahorita pues a lo mejor se han suscitado algunas cosas pues desde el hogar, porque los niños realmente están pues trabajando desde casa, ¿no? Pero ahorita que haya un regreso a clases, pues no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? En algunas escuelas pues ya están reanudando todas estas actividades y habría que ver, como lo mencionaban en el video, qué protocolos se van a llevar, ¿no? ¿Qué pasa con esta guía operativa que es con la que normalmente trabajamos los maestros? Pues no sé qué enfoque le está dando la SEP a esto, ¿no? Porque quizás, no sé, a lo mejor sí tenemos estos documentos enfrente, pero no se están llevando a cabo, ¿no? Es lo que estamos viendo. Tan solo si veíamos ahí, ¿no? 17 escuelas en encubrimiento, 3 escuelas con este tipo de situaciones en preescolar. Creo que ya son muchos casos, ¿no? Muchos en tan poco tiempo y habría que hacer algo, ¿no? Algo que verdaderamente se apoye. Y recordarles, ¿no? Que en estos artículos que hablan acerca pues de esa trata en los niños, ¿no? Del abuso en el trabajo, en esta parte de la pornografía, que hay apoyos, se les debe de dar seguimiento. Se supone que el gobierno, el Estado, debe de, una vez que se suscitan estos casos, después debe de haber un apoyo para los implicados, ¿no? Entonces, pues, los invitamos a que dejen sus comentarios abajo para seguir, pues, indagando acerca de estas cosas, darle alguna respuesta de parte de nosotras que somos como docentes en formación, pero quizás haya más gente que pueda aportar acerca de esto. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias, y como bien lo dice, pues dejen sus comentarios y ahí cualquier dudita les podemos aclarar más a detalle. Bueno, y gracias por ver esta transmisión. Hasta la próxima.